Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Desde que tengo memoria, siempre pensé que la vida cotidiana podía ser monótona, predecible, sin sorpresas que realmente nos marcaran. Me llamo Aurora, tenía 22 años y vivía con mi madre en un departamento modesto en Guadalajara, en la zona de Oblatos. Mi rutina era simple, pero suficiente. Trabajaba como auxiliar en una imprenta, donde pasaba largas horas revisando pedidos, entregando cajas y oliendo a tinta que parecía impregnarse en mi ropa y en mi piel. Nunca había sentido la necesidad de una relación seria, ni siquiera lo buscaba, pero todo cambió un día que decidí salir a caminar por el Parque Morelos. Era un fin de semana cualquiera, con un tianguis instalado en el parque, lleno de puestos de electrónicos usados, ropa barata y artesanías que atraían a la gente del barrio. Entre todos esos puestos, mis ojos se detuvieron en uno que vendía figuras talladas, collares y pequeños amuletos. El hombre que atendía el lugar me miró con una intensidad que me hizo sentir observada como si nos conociéramos de antes. Era alto, moreno, delgado, con una barba perfectamente recortada y un cabello oscuro que le caía sobre los hombros. Un tablón colgado detrás de él decía su nombre, Lisander, aunque me aclaró que su nombre real era León, y que casi nadie lo usaba. Me preguntó qué buscaba y terminé comprándole un colgante de obsidiana. A la gente sensible le funciona mejor, me dijo. Esa palabra me desconcertó, pero sentí curiosidad y seguí escuchándolo. Me contó que armaba amuletos, preparaba infusiones y hacía lecturas con técnicas heredadas de su tía, que vivía cerca de Tequila. Mientras hablaba, movía las manos como si acomodara algo invisible en el aire. Había algo en su manera de decir las cosas, como si supiera exactamente qué quería escuchar. Esa mezcla de misterio y conocimiento me atrapó. Decidí regresar al tianguis la semana siguiente, más por curiosidad que por otra cosa, y allí estaba él, en el mismo lugar, rodeado de veladoras, tarros con hierbas secas y cuencos de barro. Recordó mi nombre y empezamos a hablar más tiempo. Le conté cosas que no solía revelar, mis problemas para dormir, la tensión en casa desde que mi madre había enfermado de los nervios. Me dijo que entendía lo que era vivir rodeado de presión y que lo que él practicaba le había ayudado a ordenar su energía. Con el tiempo, nuestras visitas al tianguis se volvieron encuentros frecuentes fuera de él. Caminábamos por el centro, explorábamos locales donde vendían plantas raras y Lisander me hablaba de temas que jamás había considerado. Me enseñó a encender veladoras de colores, a identificar olores de plantas como la ruda, el copal y el romero. Me regaló un cuaderno donde escribía instrucciones para atraer tranquilidad o protegerse de la envidia. No sabía si creía en todo eso, pero los rituales me fascinaban y me hacían sentir especial, como si estuviera descubriendo un mundo paralelo al que nadie más tenía acceso. En pocas semanas, nuestra relación se transformó. Lo que comenzó como curiosidad, se volvió compañía. Me gustaba cómo me hacía sentir comprendida, cómo parecía entender cosas de mí que ni yo misma entendía. Su forma de mirar, de hablar, todo parecía diseñado para que me sintiera conectada a él de manera profunda. Entonces, una tarde, me habló de un pacto de unión. Al principio no dijo la palabra amarre, pero entendí que se trataba de un ritual para sellar nuestra conexión, asegurando que lo que sentíamos no se diluyera con el tiempo ni con influencias externas. Me habló de la unión como algo mutuo, equilibrado, sin intención de dañar, solo de consolidar lo que comenzábamos. Esa idea me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Finalmente accedí. La noche del ritual elegida fue un viernes, cuando la luna estaría clara. Subimos a su pequeño taller en la azotea de un edificio viejo cerca de la calzada Independencia. El espacio estaba lleno de plantas secándose, frascos con líquidos oscuros, velas encendidas y un tapete extendido en el piso. Sobre una caja descansaban velas negras y rojas, una botella de vino barato,
2 pulseras de hilo rojo y una navaja antigua que me provocó una sensación extraña desde el primer momento. Lysander me pidió que respirara profundo y me descalzara. Encendió las velas, y el olor a copal llenó el aire. Sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos, mientras realizaba cada paso con precisión. Tomó la navaja y me dijo que solo sería un corte pequeño, nada más. Sentí un ardor rápido en la palma y él hizo lo mismo en la suya. Unimos nuestras manos, dejando que la sangre se mezclara, y sentí un mareo inmediato, un calor pegajoso que me recorrió de adentro hacia afuera. El ritual continuó con palabras que no comprendía del todo, pero que hablaban de unión, fidelidad y permanencia. Las velas se inclinaban con corrientes de aire que no podía explicar, y yo sentí que algo invisible comenzaba a adherirse a mí. Esa noche regresé a casa con el cuerpo pesado y una sensación extraña en la espalda, una sombra que parecía seguirme a cada paso. Durante los días siguientes, esa sensación no desapareció. Mi concentración en el trabajo decayó, confundía números simples y mis compañeras notaban que me veía pálida y desvelada, aunque yo fingía estar bien. Lysander comenzó a comportarse distinto. No era agresivo ni grosero, pero se volvió más pendiente de mis movimientos, de mis mensajes, de mi llegada a casa. Al principio parecía preocupación genuina, pero pronto se volvió una presencia constante, casi sofocante. Cada vez que no respondía rápido a sus mensajes, él mostraba ansiedad, y yo empezaba a sentir un vacío interior que no podía explicar. La sensación empeoró un fin de semana mientras caminábamos por el centro. Aunque había gente a nuestro alrededor, el aire parecía distinto para nosotros. A veces Lysander se detenía de golpe, diciendo que sentía punzadas en el pecho. Yo también comenzaba a sentirlo, algo apretaba el corazón desde dentro, una presión que parecía moverse con nuestros pasos. Esa noche, al intentar dormir, escuché mi nombre. No un sonido, sino una presencia palpable que me dejó inmóvil. Mi cuarto estaba intacto, pero sentí que alguien estaba allí, a los pies de mi cama, respirando apenas. No podía moverme hasta el amanecer. Cada día la sensación se intensificaba. En la imprenta, mientras acomodaba cajas, sentía que alguien tiraba de mi espalda, como si un hilo invisible me conectara con Lysander. Cada vez que pensaba en él, la presión disminuía, pero cuando no estaba, volvía con más fuerza. Era una ansiedad constante, un peso que me recordaba que algo que habíamos hecho con sangre no desaparecía con facilidad. Con el paso de los días, la sensación de algo invisible a mi alrededor no hacía más que aumentar. Cada vez que Lysander se alejaba, un vacío punzante se apoderaba de mi estómago, acompañado de un ardor en la palma donde habíamos hecho el corte durante el ritual. Era como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a depender de su presencia, y cuando él no estaba cerca, algo dentro de mí se tensaba, como un lazo invisible que tiraba desde el interior. En la imprenta, mis errores se volvieron más frecuentes. Cometía confusiones simples, manchas de tinta que antes no existían, papeletas importantes mal archivadas. Mis compañeras me miraban preocupadas, pero yo fingía estar bien, ocultando la intensidad de lo que estaba sucediendo. Lysander también comenzó a mostrar señales de que algo nos afectaba a ambos. Al principio, parecía preocupado por mi estado, pero luego esa preocupación se transformó en una presencia constante. Aparecía de improviso afuera de la imprenta, en la parada del camión, siempre pendiente de que yo estuviera bien. Yo sentía un alivio momentáneo al verlo, como si alguien aflojara la presión invisible que me comprimía por dentro, pero esa calma duraba poco. La ansiedad regresaba con más intensidad, recordándome que algo nos había unido de una manera que no podíamos controlar. Cada noche, al intentar dormir, las sensaciones se volvían más fuertes. Escuchaba susurros que parecían salir de las paredes, y a veces sentía un contacto leve, un jalón en el cabello que me dejaba congelada, sin poder reaccionar.
Mi madre comenzó a notar cambios en mí, me veía nerviosa, apagada, con un peso que ni yo misma podía explicar. Intentaba decirle que estaba cansada, que era solo el trabajo, pero su mirada me atravesaba, y sabía que sospechaba algo más. Una madrugada, lo que siempre había sido solo una sensación se volvió física. Me desperté sin aire, con una presión brutal en el pecho, como si algo invisible me sujetara con fuerza. Intenté mover las manos para liberarme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando recordé el ritual, el corte de sangre, las palabras de Lysander. Sentí un tirón intenso en la cicatriz de mi palma, y supe que estábamos siendo afectados por la misma fuerza que habíamos desatado semanas atrás. Aquella noche entendí que ya no había marcha atrás. El cansancio físico y mental se convirtió en una rutina. Mis músculos estaban doloridos cada mañana, como si hubiera cargado un peso toda la noche. Mis sueños eran confusos, con imágenes de Lysander rodeado de velas apagadas, su mirada perdida, sombras que parecían moverse solas alrededor de él. Despertaba sudando, con el pecho mojado y el corazón acelerado. Intentaba convencerme de que era solo estrés, pero cada vez era más evidente que algo externo nos estaba afectando. Intenté alejarme de Lysander para ver si la sensación disminuía, pero fue en vano. La ansiedad aumentó, los sueños se hicieron más frecuentes y la presión en el pecho comenzó a despertarme varias veces cada madrugada. Una noche, mientras lavaba los trastes, mi madre notó que mis manos temblaban. Ella no dijo nada al principio, pero su mirada lo decía todo, sabía que algo estaba mal. Me sentí atrapada, incapaz de explicarle lo que realmente nos estaba ocurriendo. Decidí acudir a una mujer conocida por ayudar con problemas que no tenían explicación común. La curandera nos recibió en su casa, un lugar pequeño con olor a hierbas secas y humedad, plantas colgando en la entrada. Desde el primer momento, me observó con seriedad y dijo que había algo pegado a mi energía, algo que no provenía de mi interior, sino de un vínculo mal hecho. Nos pidió pasar a un cuarto donde tenía veladoras y recipientes con líquidos oscuros. Al tocar mi brazo, confirmó que mis pulsos estaban cortados y que alguien había hecho un trabajo de unión conmigo. La curandera explicó que ese tipo de pactos no se rompen fácilmente. Son como caminos atados con un lazo invisible, si uno se debilita, el otro también se ve afectado. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo al comprender que Lysander y yo habíamos compartido un vínculo que nos condicionaba a ambos, y que ya no podíamos ignorar. Comenzó una limpia, moviendo ramas alrededor de mi cuerpo mientras murmuraba palabras antiguas. Mi visión se volvió pesada, como si todo estuviera cubierto por una capa de vidrio empañado. Un ardor intenso recorrió mi palma, abriendo la cicatriz desde dentro. El dolor fue insoportable, y mi cuerpo tembló sin control mientras un zumbido llenaba mis oídos, como si alguien soplara dentro de mi cráneo. Después de varias sesiones, la curandera aseguró que el vínculo había perdido fuerza, aunque nunca desaparecería por completo. Solo se había debilitado lo suficiente para que pudiera retomar mi vida. Con el tiempo, mis síntomas disminuyeron y recuperé la capacidad de trabajar con normalidad. Decidí mantener distancia de Lysander, no por odio, sino para evitar reactivar aquel lazo. Con los meses, ambos desaparecimos de la vida del otro. Yo recuperé mi tranquilidad y él se mudó a otra colonia. 5 años después, ya casada y con una hija pequeña, creí que todo había quedado atrás. La vida era tranquila, con rutinas que me hacían sentir segura. Sin embargo, un día, mi hija comenzó a comportarse de manera extraña. Tenía apenas 3 años, y en varias ocasiones la encontré despierta en la madrugada mirando hacia una esquina del cuarto. Al preguntarle qué hacía, respondía con naturalidad que hablaba con un hombre que la visitaba casi todas las noches. Al principio pensé que era un amigo imaginario, hasta que mencionó detalles de mi pasado que nunca le había contado,
caminatas por el Parque Morelos, mi trabajo en la imprenta, cosas que nadie más podía saber. Su descripción del hombre me congeló, piel pálida, cabello oscuro, ojos tristes, mirándola desde la esquina. Esa noche apenas dormí. Cada crujido en la casa me sobresaltaba, y sentí de nuevo la opresión familiar en el pecho, la misma sensación que había creído enterrada años atrás. Mi hija continuó mencionando al Señor, diciendo que hablaba sobre promesas antiguas y cosas que yo había hecho sin comprender sus consecuencias. Todo lo que empieza con sangre no termina con vida, me dijo, usando palabras que Lisander había pronunciado en el ritual. Una madrugada, al levantarme para revisar a mi hija, sentí un tirón en la palma de mi mano, justo en la cicatriz que había permanecido dormida durante años. La conexión que creí extinguida estaba despertando de nuevo, pero ahora a través de ella. Comprendí que el pacto nunca había muerto, solo había cambiado de lugar, buscando otra forma de mantenerse activo. Cada noche, al apagar la luz de su cuarto, sentía un peso en el aire, la certeza de que no estábamos solos, y que lo que manchamos de sangre nos perseguiría, siempre muy cerca. Si has sentido curiosidad por historias como esta y quieres seguir descubriendo relatos que te erizan la piel, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana traemos relatos que te harán mirar a tu alrededor con más cuidado, porque nunca sabes qué puede estar acechando en las sombras.